Hola una vez más y feliz año nuevo. Bienvenidos a una sesión más de nuestro canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. En esta sesión, la sesión número 6 de nuestro primer módulo, se analizará la economía abierta, se analizará la balanza de pagos y presentaremos el análisis de balances sectoriales. En la sesión se pondrá énfasis en el impacto del resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el desarrollo de la economía de una nación. Así que iniciemos el año con más análisis económico post-keynesiano. Y iniciaremos la sesión número 6 leyendo una cita de el ingeniero polaco convertido en economista Michał Kalecki. Michał Kalecki trabajó durante los años 30 muy de cerca con John Maynard Keynes en Cambridge y también con otros economistas post-keynesianos como John Robinson y Richard Kahn. En una ocasión, Michał Kalecki dijo: "He descubierto lo que es la economía. Es la ciencia de confundir los stocks con los flujos". E incluyo en la cita la palabra stock porque lamentablemente en idioma español no existe una traducción literal para la palabra stock, pero en el contexto económico se refiere a las cantidades acumuladas de un recurso. Entonces, cuando Calexi mencionó esta frase, realmente se refería a lo que él pudo observar en aquella época y lo que podemos ver que también continúa ocurriendo en el análisis económico contemporáneo, es decir, la confusión que existe entre los flujos de fondos y las cantidades acumuladas de los fondos. Continuemos para aquí en la sesión número 6. Antes de introducir el tema fundamental de la sesión número 6, presentemos algunas ideas sobre la sesión, unas últimas ideas sobre la sesión número 4. En la sesión 4 se concluyó que la teoría de los fondos prestables es una falsa descripción de cómo funciona en realidad el sistema financiero, pues los bancos comerciales crean dinero al entregar préstamos en forma de depósitos. Esto lleva a dos argumentos importantes. El primero, el Estado no controla la cantidad de dinero en circulación. Y segundo, el dinero no es neutral en el largo plazo, pues afecta variables económicas reales como el nivel de ingreso y el nivel de empleo. En la sesión 4 también se concluyó que para crear dinero público es necesario que el Estado tome una posición de déficit, es decir, que el gasto público que ejecuta sea de mayor valor que los impuestos que cobra. Esta posición de déficit permite al sector privado local acumular activos financieros. Asimismo, se concluyó que las políticas de austeridad jamás pueden funcionar. Esto se debe a que un presupuesto del Estado con superávit o un presupuesto balanceado elimina la creación de dinero fiat, por lo que esa nación solamente presentará crecimiento económico a través de la creación de dinero crédito. Pero el sector privado solo puede tener acceso a este tipo de dinero contratando deuda. El continuo crecimiento de la deuda privada y su llegada a un punto muy elevado generalmente lleva a crisis financieras. Una vez se ha establecido que la posición de déficit del Estado representa la posición de superávit del sector privado, es necesario analizar el papel que juega el sector externo. Este se refiere a las transacciones financieras que lleva a cabo una nación con el resto del mundo. El análisis de balances sectoriales, desarrollado por el economista post-keynesiano Wayne Godley, permite incluir al sector externo en la dinámica del análisis de balances de sectores, para identificar el impacto del resultado de la balanza de pagos, específicamente el resultado de la cuenta corriente, en el desarrollo de la economía de una nación. Este es el tema que se estará analizando en esta sesión. Y acá presento la tabla de contenido para la sesión número 6 del primer módulo del canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. En el primer punto vamos a presentar una introducción al tema de análisis de balances sectoriales. Luego analizaremos de forma resumida, pero presentando los puntos más importantes de la balanza de pagos. En el tercer punto hablaremos brevemente sobre la contabilidad de la balanza de pagos para poder comprenderla mejor. En el cuarto punto se presentará la identidad contable conocida como la identidad fundamental, la cual es la base para realizar
el análisis de balances sectoriales. Luego presentaremos la identidad fundamental en 3 dimensiones y por último se presentarán las conclusiones más importantes sobre el tema. Comencemos entonces. El primer punto es una introducción al análisis de balances sectoriales. Miremos entonces de qué se trata este tema. El trabajo del economista inglés Wynne Godley fue fundamental para el desarrollo del análisis económico post-keynesiano. Una de sus principales contribuciones fue el análisis de balances sectoriales. Al respecto, el economista post-keynesiano canadiense Mark Lavoie argumenta: alrededor de 1974, Godley propuso lo que denominó un modelo de equilibrios financieros de 3 sectores, conocido por muchos como la identidad fundamental. Estos balances financieros, aunque son más que una identidad contable de flujos de fondos, contribuyen a dar cierto rigor a lo que se puede y no se puede decir sobre el tema. Una vez que conocemos la posición financiera del sector privado, existe una restricción importante sobre lo que pueden ser los déficits del sector externo y del sector gubernamental. El enfoque consiste en analizar el sector gubernamental en la macroeconomía en función de sus interacciones con otros sectores. Como argumenta Kravchuk, el método es seguir los flujos de fondos. Todos los flujos de ingresos y gastos suman stocks, que son el agregado de flujos durante algún periodo considerado en un punto en el tiempo. En el momento que se consideran todos los flujos de recursos entre los distintos agentes económicos y entre los distintos sectores, el privado, el público y el externo, su valor neto será cero. En el análisis de balances sectoriales, como se realiza a través de identidades contables, todos los stocks y flujos, tanto positivos como negativos, deben de sumar cero. Desde esta perspectiva, resulta fácil comprender que no todos los sectores económicos, es decir, el sector privado, el sector público y el sector externo, pueden presentar superávit a la vez. Es decir, si un sector registra un superávit, al menos un sector debe registrar un déficit. La regla del equilibrio sectorial es que la suma de todos los equilibrios sectoriales es igual a cero. Un déficit en el sector de la economía debe compensarse con superávits en otros sectores. Cuando un sector gasta menos de lo que le ingresa, es decir, acumula activos financieros, al menos otro sector debe gastar más de lo que le ingresa, es decir, debe presentar un déficit. Este argumento se presentó en la sesión 4 al analizar la creación y destrucción de dinero público. Al presentarse un déficit fiscal, el Estado asume una posición de déficit. Esa posición de déficit del Estado permite al sector privado estar en superávit, es decir, le permite acumular activos financieros. Y como pueden ver, les comparto de nuevo la gráfica que se presentó en la sesión número 4. Como vimos al analizar el circuito público, es decir, la creación y destrucción de dinero en el ámbito público, vemos cómo para que el sector privado logre una posición financiera de superávit, el Estado debe tomar una posición financiera de déficit. Los 3 equilibrios sectoriales o la identidad fundamental se expresan de la siguiente forma. Se expresan a través de esta identidad contable, la cual dice que S menos I es igual a G menos T más SCC. En esta identidad contable, S, pues de la palabra en inglés savings, se refiere al ahorro del sector privado. I es la inversión no financiera del sector privado en bienes de capital fijo tangible, incluyendo propiedades e inventarios. G es el gasto de gobierno y T son los impuestos. SCC se refiere al saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. De acuerdo con Lavoie, en la terminología usada por Godley, S menos I es la acumulación neta de activos financieros por el sector privado doméstico. G menos T es el déficit del gobierno y SCC es el saldo del sector externo. Godley interpreta la ecuación de esta forma. Los déficits públicos y los superávits en la cuenta corriente generan ingresos y activos financieros para el sector privado, mientras que superávits públicos y déficits en cuenta corriente generan lo opuesto.
Como recién se mencionó, en el momento que se consideran todos los flujos de recursos entre los distintos agentes económicos y entre los distintos sectores, el privado, el público y el externo, su valor neto será cero. Entonces se tiene que S menos I más T menos G menos SCC debe ser igual a cero. Esto es equivalente a decir que los préstamos privados nacionales netos más los préstamos públicos nacionales netos más los préstamos exteriores netos deben ser igual a cero. De nuevo, Marc Lavoie. Lo que se ahorra, pero no se utiliza para adquirir nuevos bienes de inversión tangibles, debe haberse ahorrado en activos financieros. Entonces, S menos I se interpreta como el ahorro financiero del sector privado. El superávit público, T menos G, es la capacidad de financiación del sector público nacional. Fíjense que aquí ya no estamos presentando G menos T, sino que es T menos G. Es decir, por el hecho de que pasamos la expresión del otro lado de la igualdad, ahora estamos hablando sobre el superávit público, que es la capacidad de financiación del sector público nacional. Y por último, el negativo del saldo de la cuenta corriente, es decir, la expresión SCC, es el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, para poder presentar el análisis de los balances sectoriales, primero se debe conocer la balanza de pagos. ¿Qué les parece entonces si hablamos brevemente sobre la balanza de pagos? Hablemos entonces sobre los aspectos más importantes de la balanza de pagos. Las transacciones de un país con el resto del mundo se resumen en una serie de cuentas llamada balanza de pagos. Estas cuentas muestran los flujos comerciales y los movimientos financieros de una nación. La balanza de pagos se compone de dos partes fundamentales: las transacciones por cuenta corriente y las transacciones de la cuenta financiera. Desde el punto de vista contable, aunque la contabilidad de la balanza de pagos difiere de la contabilidad tradicional, la cuenta financiera de la balanza de pagos funciona como la contrapartida de la cuenta corriente. Esto significa que si la cuenta corriente presenta superávit, la cuenta financiera debe presentar déficit. Por otro lado, si la cuenta corriente presenta déficit, la cuenta financiera debe presentar superávit. Además de la cuenta corriente y la cuenta financiera, la balanza de pagos presenta tres cuentas adicionales: la cuenta de capital, la cuenta de reservas y la cuenta de errores y omisiones. La balanza de pagos debe equilibrarse. Es incorrecto afirmar que la balanza de pagos esté en desequilibrio. La siguiente es la estructura básica de la balanza de pagos. Muy bien, y aquí podemos ver la estructura de la balanza de pagos, de cómo se divide. Bueno, vemos la cuenta corriente y la cuenta financiera. Si empezamos por el análisis de la cuenta corriente, vemos que esta se divide en cuatro cuentas principales: la balanza comercial de bienes y en la balanza comercial de servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. ¿Sí? La balanza comercial pues registra las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de una nación. Cuando el valor de las exportaciones de bienes y servicios de una nación es mayor al valor de las importaciones, se dice que esta nación registra un superávit de balanza comercial. Por otro lado, si las importaciones tienen un mayor valor que las exportaciones, se dice que la nación está presentando un déficit en balanza comercial. La tercera cuenta que conforma la cuenta corriente es el ingreso primario. Aquí se registran los rendimientos de inversiones y salarios de empleados. Y por último está la cuenta de ingreso secundario, donde se registran donaciones, ayuda externa y las remesas familiares. Si nos vamos del otro lado, vemos la cuenta financiera, que se divide en tres grandes cuentas: la inversión directa, que registra inversiones en empresas y bienes raíces; la inversión de portafolio, que registra principalmente la inversión en bonos y en acciones, entre otros; y la cuenta de otras inversiones, que registra préstamos, depósitos de divisas y créditos comerciales. Además de estas dos grandes cuentas, también se encuentra la cuenta de capital, la cual registra la compraventa de activos tangibles y no tangibles. Asimismo, se encuentra la cuenta de activos de reservas, la cual registra reservas en moneda extranjera, oro, derechos especiales de giro, bonos del tesoro de otros países, entre otros. Y por último se encuentra la cuenta de errores y omisiones.
Un punto que es muy importante presentar es que la cuenta financiera se divide en dos grandes cuentas: la adquisición neta de activos financieros y los pasivos netos incurridos. La primera registra las inversiones de agentes económicos locales en el extranjero, mientras la segunda registra inversiones locales por agentes económicos extranjeros. Cada una de estas cuentas se divide en las tres clasificaciones que se muestran aquí: de inversión directa, inversión de portafolio y otras inversiones. Hablemos entonces sobre la cuenta corriente de la balanza de pago. Las transacciones por cuenta corriente registran los pagos que una nación ha recibido de otros países y los pagos que ha hecho a otros países. La cuenta corriente, como recién vimos, se divide en cuatro renglones principales: la balanza comercial de bienes, que muestra exportaciones e importaciones de bienes; la balanza comercial de servicios, la cual registra exportaciones e importaciones de servicios. Una nación cuyas exportaciones tienen un mayor valor que sus importaciones se dice que muestra un superávit comercial, mientras que una nación cuyas importaciones tienen mayor valor que sus exportaciones presentan un déficit comercial. Las otras dos cuentas que conforman la cuenta corriente, pues la primera de ellas es el ingreso primario. Aquí se registran los rendimientos de inversiones hechas previamente. Los residentes locales reciben rentas de inversiones hechas en el extranjero y los residentes extranjeros reciben rentas procedentes de inversiones locales. Asimismo, en esta cuenta se registra la remuneración de empleados extranjeros en la nación local y la remuneración de empleados locales en el extranjero. Y por último, para completar la cuenta corriente, esta también incluye al ingreso secundario. En esta cuenta se registra la ayuda que las naciones conceden y que reciben del exterior, y también se registran las remesas familiares que envían trabajadores en el extranjero. Un saldo negativo en cuenta corriente se denomina déficit por cuenta corriente, mientras que a un saldo positivo en cuenta corriente se le llama superávit por cuenta corriente. Como se analizará más adelante en esta sesión, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos tiene un impacto significativo en cómo se desarrolla la economía de una nación, y esto se puede identificar de una forma muy clara a través del análisis de balances sectoriales. Los países latinoamericanos se caracterizan por exportar productos con bajo valor agregado, principalmente productos agrícolas, pero importan productos con alto valor agregado como tecnología, vehículos y medicamentos. Exportar productos de bajo valor agregado e importar productos de alto valor agregado genera un comportamiento deficitario en la balanza comercial de bienes de una nación. Un déficit en la balanza comercial de bienes implica que la cantidad de divisas que sale de un país para pagar por importaciones es mayor que la cantidad de divisas que ingresan al país por cobro de exportaciones. Este comportamiento de las divisas tiende a depreciar la moneda local en mercados internacionales. Hablemos ahora sobre la cuenta financiera de la balanza de pagos. Como se mencionó hace un momento, la cuenta financiera funciona como una contrapartida de la cuenta corriente. Es decir, si una nación muestra un déficit en la cuenta corriente, esto implica que las tenencias extranjeras netas de activos de esa nación tuvieron que aumentar en esa cantidad. Mientras que si una nación muestra un superávit en la cuenta corriente, esto implica que las tenencias extranjeras netas de activos de esa nación tuvieron que disminuir en esa cantidad. Puesto de otra forma, una nación que tiene déficit por cuenta corriente debe financiarlo por medio de movimientos de capitales netos positivos, es decir, debe demostrar un superávit por cuenta financiera. Por otro lado, una nación que muestra un superávit por cuenta corriente debe mostrar un déficit en la cuenta financiera. La cuenta financiera de la balanza de pagos se divide en dos cuentas principales: la adquisición neta de activos financieros y los pasivos netos incurridos. Cada una de estas cuentas, como recién se mencionó, se divide en inversión directa, inversión de cartera y otras inversiones. Hablemos un poquito sobre la cuenta adquisición neta de activos financieros. Esta serie de cuentas, la cual forma parte de la cuenta financiera de la balanza de pagos, registra la inversión directa, la inversión de cartera y otras inversiones hechas por empresas, organizaciones y personas locales en el extranjero.
El renglón de inversión directa se refiere a las inversiones de agentes económicos locales en el extranjero, siempre y cuando el valor de esa inversión sobrepase el 10% del total de la inversión realizada. En caso la inversión local no supere el umbral de 10%, esa inversión se clasifica en el rubro de inversiones de cartera. Le denomina así, pues la inversión generalmente busca un rendimiento, no busca el control o la propiedad del activo. Estas inversiones tienen mucha movilidad. Y la cuenta de otras inversiones se refiere, entre otras cosas, a créditos comerciales a corto y largo plazo y otras cuentas por cobrar y por pagar relacionadas con el comercio internacional. Ahora, si analizamos la cuenta pasivos netos incurridos, es una serie de cuentas la cual forma parte de la cuenta financiera de nuevo de la balanza de pagos. Aquí se registra la inversión directa, la inversión de cartera y otras inversiones realizadas por individuos, organizaciones o empresas extranjeras en el país local con las mismas características de la cuenta adquisición neta de activos financieros. Otras cuentas de la balanza de pagos, como ya mencionamos, la cuenta de capital. Esta cuenta la integran las transferencias de activos financieros y la adquisición y venta de activos no producidos no financieros. En esta cuenta se registran pocas transacciones. Está también la cuenta de errores y omisiones. Los asientos que se realizan en la cuenta corriente y en la cuenta financiera de la balanza de pagos se registran por separado, es decir, no ocurren en un mismo momento en el tiempo, por lo que siempre ocurrirán errores y habrá discrepancia en los saldos. Esta cuenta entonces garantiza que la balanza de pagos esté siempre en equilibrio. Y por último está la cuenta de activos de reserva. Esta cuenta registra las reservas totales en moneda dura, en commodities como el oro y los derechos especiales de giro de una nación. Hablemos ahora rápidamente sobre el derecho especial de giro. El derecho especial de giro es un activo de reserva creado por el Fondo Monetario Internacional. El concepto de este activo de reserva se basa en la idea de Bancor introducida por el economista John Maynard Keynes durante las sesiones de Bretton Woods, idea que fue rechazada por la delegación de Estados Unidos. Más adelante en este canal se preparará una sesión sobre los acuerdos de Bretton Woods. El objetivo detrás de los derechos especiales de giro es que los países miembros del fondo cuenten en banca central con una cesta de monedas extranjeras de amplia aceptación que pueda ser utilizada para adquirir la moneda nacional en mercados cambiarios para mantener el tipo de cambio. La cesta de monedas de las que depende el valor del DEX son el dólar de Estados Unidos, el euro, la libra esterlina de Reino Unido, el yen de Japón y el renminbi de la República Popular de China. Y bueno, ¿qué les parece si antes de entrar a la contabilidad de la balanza de pagos para conocerla un poquito mejor, dejamos en este punto el primer video para esta sesión para entrar de lleno en el análisis de la contabilidad de la balanza de pagos en el próximo video para esta sesión número 6? Espero que me puedan acompañar en el segundo video de esta sesión y siempre les recuerdo que si este contenido les parece importante y les parece atractivo, por favor denle un like al video, suscríbanse al canal y compartan esta información con amigos, familiares, conocidos que como ustedes estén interesados en conocer el mundo que nos rodea a través del análisis económico post-keynesiano. Los espero entonces en el próximo video. Hasta pronto.